Ya estamos aquí en Sabana de la Mar. Estamos con mucho silencio porque estamos en el área de los Haitises, donde estamos en búsqueda de la lechuza cara ceniza. Este es Juan, el supervisor de aquí de la área de los Haitises, y nos está llevando aquí por este camino en observación nocturna de la lechuza endémica de esta zona, de los Haitises, la cara ceniza. Y por aquí cerca hay una. Así que con cuidado, paso sigiloso y vamos caminando para que la vean. Enciéndelo. Está encendido. Venga. ¿Quién está grabando? Alex. Se puede grabar a este lado para cogerla de frente. Vamos a grabar del otro lado para poder cogerla de frente. Pasa por atrás. Acabamos de encontrar una lechuza que está en su nido. Aparentemente tiene sus hijos ahí. Ella sale, busca comida, pero regresa al mismo punto. Tenemos la suerte de que todavía no ha salido volando. Mírala aquí, ahí arriba. La lechuza cara ceniza es una ave preciosa. Solamente sale de noche, como todos saben. De día se refugia en bosques muy espesos o en las cuevas que se encuentran aquí mismo en el parque. Se alimenta de lagartos, de ratones, de animales que durante la noche permanecen tranquilos, que cuando ella en realidad está más activa. Gente, esto fue increíble. Primera observación de aves que hago, gracias Juan. Nunca lo había hecho antes, y menos nocturna. Estoy loco por Camaneca, para mañana junto con Juan, aquí mismo en los Haitises, tirando los gavilanes. Ya ustedes saben. Gente, un día nuevo, otra nueva vivencia. Estamos aquí nuevamente en el Parque de los Haitises. Se nos ha presentado la oportunidad de observar un manatí en su hábitat natural, alimentándose aquí en la salida del río. Son las 6 en punto de la mañana. Vamos a ver si tenemos suerte, así que síganos.
búsqueda del manatí, un mamífero acuático, pero es un animal bastante sigiloso, así que vamos en silencio. Cuando lleguemos al punto donde don Juan piensa que están alimentándose, vamos a apagar el motor y vamos a permanecer todos en silencio a ver si se asoma para nosotros poder grabarlo. Todavía estamos en busca del manatí. El sol está casi saliendo. Aquí estamos con don Juan, que está observando y nos está guiando el lugar exacto donde ellos acostumbran a alimentarse aquí en la mañana en el Parque Los Haitises. Ver los delfines en su hábitat natural es una cosa increíble. Ahora vamos a continuar nuestro recorrido con Juan en búsqueda de los gavilanes. El que salió volando ahora mismo. Ajá. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir, vamos. Más para adelante de que lo veamos. Sí. Allá. Ya Juan divisó uno, vino volando. Hay un nido aquí en esa mata de palma que está aquí. Y están los dos en esos árboles que están aquí en esta parte. Estamos en busca del gavilán busteo, una especie endémica de aquí, de República Dominicana, específicamente el Parque Los Haitises. Don Juan nos dice que aquí están los dos. Mira una aquí, mira una allá. Mira allá. Allá en el jobo. Y es la hembra. ¿Tiene el pecho blanco la hembra? No, la tiene un poco marrón. Porque es adulto. Ok, entonces, ¿y el macho de qué color tiene el pecho?
El macho lo tiene más pálido y es más pequeño. ¿Qué fue? Dígamelo, Pablo. Bien. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Cómo está la cosa? Gracias a Dios. Bien, bien. ¿Esa abeja cómo anda? Uy, full de todo, vale. Full. ¿Qué la verá ahorita? Gary, mire, esta es la ropa que necesitamos para hacer la extracción. Nítido. Vamos a ponernos. Todo el mundo come miel, nadie sabe dónde viene. No, viene de la abeja, pero ¿cómo la sacan? Y ahora con don Pablo, vamos a chequear eso. Dentro de la colmena. Aquí ya tenemos la cuña, tenemos el escobillón, Esa cuña Sí. es para abrir la caja. sí, y para mover los cuadros. Exactamente. ¿Y La el escobillón? palanca, el escobillón es para barrer las abejas cuando saquemos el cuadro con la mina. Aquí tenemos el ahumador que ya está encendido hace rato porque las abejitas están como media molestas, tú ves. No, porque ya, están muy- ya me di cuenta ya, pues ya me Ya. picó uno. Esto es un equipo. Hay que trabajar en equipo acá. Este es un núcleo. ¿De vez en cuando? Ok, ponte aquí, Gary. Préstame la cuña. Listo. Miren, señores. Cuando uno llega a la colmena, lo primero que hace es tirarle humo a la piquera. El humo A la piquera. Donde- marea las abejas. Sí, las abejas entran y salen por la piquera. Que es la parte frontal, ¿no? Ajá. Ok. ¿Qué sucede? Para tú iniciar el proceso de la extracción o el decatreo, ¿no? O que la extracción se hace allá adentro en la sala. El ayudante me echa humo de este lado. Lo hago por si acaso hay un ataque, ¿no? Si hay un ataque de las abejas, yo me protejo con la tapa. Él tiene el ahumador, él no tiene ningún problema. Yo que no tengo el ahumador, pero no, eso no es ningún problema, ¿no? Se le echa un poquito de humo, no mucho, para que las abejas se tranquilicen, ¿no? Ok. El humo es un contaminante, no podemos contaminar la miel con mucho humo, ¿no? Claro. Si las abejas están tranquilas, no hay ningún problema. Solamente se tira el humo Aquí tenemos necesario. aproximadamente ¿cuántas abejas? Aproximadamente de 60 a 80 mil. De 60 a 80 mil abejas, solo en esta caja. Sí, señor. Así mismo es. Ese cuadro tiene más del 60% perculado. Tú ves, no hay ningún tipo de problema. Esa miel ya está lista para la extracción. Mira, opérculo es esto que tuve acá y mira acá que no está operculada. ¿Ves la diferencia? Entre Exactamente. esta y esa. Exactamente, o sea, operculado es esta todo y esa esto. tiene larvas. No, esa no tiene larva porque tiene un separador la colmena. Esta está destinada a la producción de miel. Ok, o sea Las que larvas están debajo. las larvas están debajo de esta. Sí, señor. O sea, la caja se divide en dos partes. Sí, señor. La parte inferior Ajá, que tiene la cámara larva, de cría. que exactamente. La cámara de Y la cría. parte de arriba solamente el panal el tiene alza miel. melaria, sí. Dándomelo aquí, bueno, tú ves, este es un panal construido por ella. A esta se le quitó un panal, se rompió, ¿no? Ese es un panal que fue construido con celda de zángano, porque no tenía las láminas. Tú ves, esas son celdas de zángano. Ok. Vamos a ver los zánganos ahorita. ¿No? Esas son obreras las que estamos viendo ahora. ¿no? Ok. Entonces tenemos tres tipos de abejas. Sí, tenemos En la caja. Ajá, Tenemos la reina, sí señor, tenemos la obrera sí y señor, tenemos los zánganos. sí señor. Entonces, yo tengo entendido entonces Ajá. que los zánganos son los que fecundan los huevos. No, la reina Ok. es la que fecunda los huevos al momento de salir. Al momento de salir, ella decide quién va a ser fecundado y quién no. El huevo no fecundado está destinado a ser el zángano. Por eso se Exactamente. dice que el único individuo que no tiene padre es el zángano. Entonces, ¿cuál es la función del zángano en la colmena? El zángano, la función principal en la colmena es
mantener la especie, ¿no? De producción. Ok. Ahora, después lo utilizan para evaporar, enfriar o calentar. Es un extractor cuando hay calor. Cuando hay frío, entonces, mira, esta es una abejita nodriza que se nos cayó allá a nosotros, mira, recién nacida, mira, que todavía no puede ni caminar casi. Es una abejita nodriza. Ok, nosotros terminamos con esa caja ya. Entonces vamos a la segunda, estos son medias alzas. ¿Y la diferencia entre la media alza y aquella? La diferencia es que aquello es un cuadro estándar, vamos, dale. Ok. Este es un cuadro pequeño destinado a personas ya como yo, que estoy medio viejito, tú ves, que no puedo hacer mucha fuerza. Graba ahí. Mira, aquí la miel sale mejor, aquí la miel tiene mayor calidad porque ellas lo hacen en menor tiempo. Saca la caja, me imagino que se rompe el panal. No, señor. Usted guarda el panal. No, señor. Usted lo centrifuga, la Yo mete en lo meto en una centrífuga, un extractor de miel, Ok. y el cuadro vuelve intacto, tal cual. Este cuadro, usted lo coloca en la centrífuga, Sí. dándole vuelta, extrae la miel. Extraigo la miel. Entonces usted puede colocar el cuadro con el panal completo, intacto aquí nuevamente. Sí, señor. Entonces la producción de miel es más rápida. Obligatorio. Porque las abejas no tienen que hacer panal de nuevo. Sí, sí. ¿Correcto? Sí, así mismo es. Las abejas utilizan aproximadamente 2 kilos de miel para producirte 1 kilo de cera. También eso es un ahorro cuando uno usa el extractor. Entonces usted recoge Sí, los falsos panales. los falsos panales y lo echa en la cubeta, pero usted no lo bota. No, señor, no lo puedo botar. No lo puedo botar porque esa es parte de la miel. ¿Y qué usted hace con la cera? Con la cera yo la derrito y la llevo donde el comprador que fabrica láminas. No se la vendo a los que hacen velones ni velas. Se la mando al que produce las láminas y vuelven de nuevo a la colmena. Ok, Gary, mira, para tú levantar un cuadro es una palanca, ¿no? Recuérdate de Galileo, dame una palanca y te moveré el mundo. Ok. Tú despalanqueas, Y levanto. lo despega y lo coges por los Entonces, laterales. agarro aquí, Sí. usted la sacude un poco. Sí, sacude por un La lado coloca y le aquí. pasa el escobillón. Ok. Y ya está hecho el trabajo, ¿no? Méteme el cobillón. Es un éxito. al No tiene pasito. abeja, si no tiene abeja, no. De este lado tiene una ahí ya. Ok, perfecto. Dásela al ayudante que es Felipe. Hay que tener cuidado para no dañar el panal. Obligatorio, no se puede dañar el panal. Nunca. Ese metal que está mirando ahí es un separador. Por eso la miel sale sin nada de cría. Porque cuando te vas a dedicar a la producción de miel, no puede contaminar la miel. La cría son contaminantes. Ahí la Claro, se bacteria. llenan del alba. Sí, si hay larvas jóvenes, ahí hay problemas con la bacteria y los hongos te van a actuar de una vez. Entonces, el máximo de cepa que me permiten a nivel internacional de bacterias en la miel es de 10 cepas por milímetro cúbico. Si ¿Qué? tiene más, Que es poco. pero muy poco. Entonces, ya recogimos los panales Sí, que están aquí. sí. Entonces ahora procedemos a la extracción, en la sala de extracción. Ahora vamos a desopercular Desopercular. el panal. El panal. Le vamos a quitar el sello que tiene. Ok. Este es un sello que las abejas ponen para que ningún insecto vaya y le contamine la miel. Ok. Se pasa el cuchillo, suavecito, ¿no? El objetivo es quitar el opérculo, no dañar el panal. Tengo que cuidar el el panal. opérculo es la membranita que la cubre. Sí, esa membrana. En la sala de extracción, nadie le puede poner la mano a la miel. Nadie puede estar de que chupándose los dedos, ni yendo al baño y viniendo y no lavándose la mano. No. Quien está conmigo tiene que estar acá, no me puede salir. Y si sale, tiene que irse a lavar la mano fuera, Ok. con jabón y cloro. Por cuestiones de la bacteria. Sí, Entonces, don Pablo, esta es la centrífuga. sí, señor. Este es el extractor de la miel. Entonces usted coloca el panal aquí. Sí, señor. Como los panales son muy frescos, no se les puede dar muy rápido. Este extractor es muy, pero muy, como tú puedes ver, la miel se ve cayendo en el extractor. Ok, miren, acá va a salir la miel, la cual no la cuelo. Yo no la cuelo. Yo la dejo que descante en la cubeta o en el tanque.
¿Ustedes ven cómo sale? Tal cual como ustedes la veían. Ahora, Pero el mucho. volumen cambia el color. Lo que tú viste en el panal no lo va a ver acá. Además, hay liga de mieles entre las mismas abejas. Van a diferentes árboles y cogen de diferentes colores la miel. Pero te da colores ámbar, claro, oscuro. Ustedes lo pueden ver. Y esa es la mezcla de la miel de todos los panales que usted ha ido extrayendo aquí Sí, sí. en el extractor. Ujú. Ok. La mieles adulterada no se azucara, no cristaliza. Ok. La miel es pura, se cristaliza. O sea que yo sé que si yo voy al supermercado y veo un bote de miel Cristalizada. y es está pura. cristalizado es puro. Es puro. Y si no está cristalizado y tiene tiempo ahí, Es una mezcla. hay que tener cuidado. Si la pones en el refrigerador y no se te azucara, es una mezcla. O sea que hay que tener cuidado con la miel. Obligatorio. En general tú lo que estás comprando. Incluso hay personas que te están vendiendo miel, te dicen miel, pero en letritas chiquita te dicen siro de maíz. Y tú la compras como miel. Entonces miel ligado con siro de maíz. No, siro de maíz puro. Ah, siro de maíz puro y uno la compra como miel. Sí, porque en la etiqueta dice miel fulano. Ay, Dios mío. Pero que después te especifica, eso está legal. Eso está legal. Porque te lo está especificando, ¿no? Tú digo que uno nunca lee la letra chiquita. Ese es el problema Ese del co- dominicano. Miel pura, 100% natural aquí, extraída gracias a don Pablo y a los muchachos. Miren cómo está ese panalito. Precioso, ¿no? De nuestra tierra Santo Domingo. ¿Cómo lo encuentras? Ustedes no se imaginan lo bueno que está. Mi gente, esto fue todo en la extracción de miel aquí con don Pablo. Ahora yo me quito este trajecito y me voy para mi casa con mi galoncito de miel. No me la ayude más, don Pablo. Pero 100% full. 100% pura. Sí. Así que cuídense por ahí Ya. y nos vemos en el próximo episodio de Andariego. Pero no te picaron. Una cuanta picadita, sí, una cuanta picadita. Ok.